Hola, bienvenidos a otro episodio más. Mi nombre es Andrea, me doy cuenta que nunca me presento. Mi nombre es Andrea, soy psicóloga y disfruto mucho de hacer episodios por aquí hablando de temas de salud mental, de psicología y, como digo siempre, de la vida en general. Primero de todo, voy a intentar no dar golpes encima de la mesa porque me doy cuenta cuando edito que doy muchísimos golpes de los que no soy consciente cuando estoy grabando, y después el otro día me dijisteis, es que das muchos golpecitos y me molesta un poco, es un poco incómodo. Y sí, soy consciente. Cuando edito me doy cuenta, pero ya es demasiado tarde, no puedo hacer nada. Bueno, ¿cómo estáis? ¿Cómo va el veranito? ¿Cómo va todo? Espero que esté yendo súper bien, yo lo estoy disfrutando bastante. Bueno, disfrutando, ya lo dije el otro día, estoy trabajando, pero bueno, estoy contenta. Es mi primer verano en Barcelona y me está gustando bastante. Así que, pues bueno, espero que vosotros estéis disfrutando mucho, si estáis en la playita, tanto si estáis trabajando como yo. Os deseo lo mejor y os un abrazo muy fuerte. Y bueno, en el vídeo de hoy, yo es que estaba leyendo el otro día un libro de Nicole Lepera, que es una psicóloga que yo admiro mucho y me encanta todo el trabajo que hace, y me sentí muy identificada con algo que dice, que es que ella siempre había admirado a esas personas que son como almas, ¿cómo le decía? Decía como tenían esa alma de hippie, es decir, que de esas personas que veías muy despreocupadas, que están muy relax por la vida, que parece que nada se lo toman como muy a pecho y que viven la vida como muy tranquilamente, muy chill. Y me sentí súper identificada porque yo también me he sentido así muchas veces. Digo, ¿por qué no puedo ser más despreocupada, que todo me dé más igual, ¿no? Que no me tome las cosas tan a pecho. Y ella introduce para explicar esto un concepto que es el concepto del ego, y me parece muy interesante. Y es que, bueno, para explicar un poco, para poner de ejemplo esto que estaba diciendo del alma libre y del concepto de persona hippie, yo tenía una persona en mi vida que yo la miraba y yo pensaba, ¿cómo puede ser tan relajada? ¿Cómo puede ir por el mundo tan tranquila y no tomarse las cosas tan a pecho? Y es que era de esas personas que, bueno, me acuerdo que fuimos a un viaje y esta persona tenía que coger el tren sin batería en el móvil. O sea, él se fue solo y cogió el tren sin batería en el móvil, súper tranquilo. Decía, bueno, ya llegaré, ya tenía que ir a un sitio y decía, sí, no, ya me espabilaré, ya llegaré. Y era como una persona súper tranquila. Y esas personas que nunca discuten, es decir, que obviamente todos tenemos conflictos, todos tenemos cosas que nos parecen mal, pero era como de estas personas que no se toman las cosas muy a pecho y no lo fingía, simplemente era así. Y aunque hay mucha parte de personalidad que obviamente influye en que seamos así o no, también hay mucha parte de experiencia y de quién somos, y también podemos trabajarlo. Y también justo ayer vi un vídeo en TikTok que me pareció bastante interesante y que pensé, es que es justo esto del ego que quiero explicar en el podcast. Y era, no sé si lo habéis visto, que hay un trend en TikTok, siempre sacando referencias de TikTok, como no. Y bueno, era un trend en TikTok que le preguntas a tu jefe, a los típicos jefes que son muy enrollados, que los percibes como una persona muy cercana, muy tú a tú, que no de esas personas que son muy bossy, que se creen superiores y todo eso, ¿no? De estos típicos jefes enrollados, ¿no? Eran como unas chicas de una clínica dental que le preguntaban a su jefe, que era este tipo de jefe, preguntas teóricas. Es decir, les preguntaban, ¿qué harías si un día te llamamos y faltamos a trabajar? Y decían, bueno, pues si es lo que hay, ¿no? Pues le diría a otra que haga tu trabajo. Y no sé, como todas las preguntas, el hombre estaba súper relajado, como que respondía como tranquilo, como que le daba igual nada, se lo tomaba muy a pecho y contestaba las preguntas, que una de esas preguntas eran ¿qué harías si te llaman y te dicen que estamos en la cárcel? ¿Vendrías a buscarnos? Y el jefe decía, pues claro que vendría. Pero súper chill, súper despreocupado, como lo que digo, nada, se lo tomaba muy a pecho. Y realmente está bien que queramos aproximarnos a una perspectiva de una vida más relajada, más tranquila, siempre teniendo en cuenta de que tenemos una base de personalidad que viene inherente en nosotros y que puede que nos haga reaccionar un poquito más intensamente en algunas situaciones que otras, y eso está maravilloso. Pero está bien tener en cuenta esto que voy a explicar hoy, que es el tema del ego, que siempre que esto repercute en que podamos estar más a la defensiva en algunas situaciones y que nos alejemos completamente de esto que queremos conseguir, de estar más relajado en la vida y tal. Y primero de todo me gustaría aclarar esto, que el concepto de ego, porque yo sé que tiene muchas connotaciones negativas, y si tú te paras a pensar si tú
si a ti te dicen la palabra ego, yo creo que lo primero que te viene a la mente es la típica persona que hace cualquier cosa con tal de no reconocer que ha hecho algo mal, ¿no? Es decir, eso que tienes una discusión y te dices que tienes un ego, es que el ego no te permite pedir perdón y estas cosas, o como una persona que se siente altiva o superior a los demás. Y cuando yo me refiero a ego en todo este episodio, no me refiero a esto, es más, en psicología, ego, la traducción literal de ego es yo, es identidad, es nosotros, o sea, es lo que forma mi identidad. El ego es el yo. Entonces, cuando me esté refiriendo a ego, no me estoy refiriendo en ningún momento de connotación negativa ni positiva, simplemente es yo, nuestra identidad. El ego es eso que la imagen que hemos creado sobre nosotros conforme hemos ido creciendo, nos hemos ido desarrollando, es la idea que tenemos de nosotros. Es decir, todo lo que venga a tu mente después del soy tal, todo eso es una continuación del ego. El ego es cómo me percibo yo. Entonces, esto es algo de lo que hablo en mi libro, pero no le pongo la palabra ego, lo explico a través de otras cosas, y me ha parecido muy interesante que esta autora lo explica a través del ego, o sea, le pone la palabra ego, y me parece muy interesante porque a veces el poner nombre a las cosas como de forma muy conceptual nos ayuda a que en el momento en el que estamos pasando por una cierta situación podamos decir, ahora mismo está actuando el ego, voy a intentar distanciarme un poco y verlo desde una perspectiva externa. Entonces, si sabemos un concepto pero no le acabamos de poner el nombre, es como más difícil externalizarlo de alguna forma. Entonces me parece muy interesante el que le haya puesto el concepto de ego a todo esto y lo explique desde esta perspectiva, porque ya digo, yo todo esto lo sabía y lo tenía muy presente tanto en mi práctica clínica como en mi vida en general, pero no le había puesto este nombre de ego y me ha hecho como un poco cambiar la perspectiva y verlo desde otra forma. Así que muy interesante. Entonces, bueno, lo que yo decía, ¿por qué tenemos que tener en cuenta el ego en el ser unas personas más relajadas y tal? Bueno, pues el ego, como digo, es toda la identidad que nos hemos creado a lo largo de la vida y como ya sabemos hay muchas cosas que influyen en la percepción que tenemos de nosotros mismos y en quién creemos que somos en nuestra identidad, tanto las cosas que nos han pasado como, o sea, las experiencias, las ideas que nos han repetido constantemente sobre nosotros, los mensajes que nos han repetido constantemente sobre nosotros, tanto nuestros padres, nuestros amigos, nuestros profesores, todas las personas que hemos tenido a nuestro alrededor nos han hecho crear una narrativa sobre quién somos. Entonces, algo que yo también influyo mucho y le hago mucho hincapié en mi libro es el hecho de que a nuestra mente, y esto yo creo que lo habré dicho 1000 veces también por aquí porque es muy importante, y es que a nuestra mente le gusta mantener la coherencia. Si yo tengo una narrativa sobre mí mismo, si yo digo, si después de ese soy, que es nuestro ego, viene soy bueno, soy inteligente, soy vago, soy tal, y pasa algo en mi vida que es incoherente con esa narrativa que tengo de mí mismo, voy a intentar interpretar esa situación de la forma que sea para que tenga coherencia con esa idea que tengo de mí mismo, aunque sea distorsionar la realidad, pero lo voy a hacer. Entonces, es súper importante tener en cuenta que nuestro ego muchas veces nos hace distorsionar la realidad porque en muchas situaciones de nuestra vida realmente no las estamos interpretando como son y las estamos magnificando o realmente estamos como muchísimo más a la defensiva y nos ponemos en contra de los demás o proyectamos en los demás cosas que realmente no son así, simplemente porque nuestro ego quiere mantener nuestra identidad, mantener nuestra narrativa de quién somos. Y realmente cuando hacemos esto solo hacemos más fuerte esa narrativa y nos impide avanzar, acercarnos a los demás, ser el tipo de personas que nos gustaría ser, porque yo creo que casi todo el mundo quiere acercarse a esa parte de ser relajados o estar más chill por la vida, pero no sabemos cómo hacerlos. Y el tener en cuenta esto del ego nos permite acercarnos a eso y tener en cuenta que muchas veces no estamos reaccionando nosotros, está reaccionando nuestro ego para intentar defendernos, porque algo que tiene nuestro ego es que me gusta verlo como nuestro ego nos hace ponernos unas gafas que nos hace ver la realidad según él quiere, es decir, según esta narrativa que he dicho antes. Entonces también algo que tenemos que tener en cuenta es que intenta protegernos. Yo lo explico en mi libro como que
no nos podemos sentir mal todo el tiempo con nosotros mismos. Es decir, imagínate que si tengo una narrativa negativa de mí mismo, estoy todo el día confirmando lo malo que soy, lo horrible que soy. Sería como estar en un estado depresivo desde toda la vida, ¿no? Entonces aprendemos que hay cosas que nos hacen ser mejores personas. Es decir, por ejemplo, si mi madre me decía constantemente, me reforzaba lo buena que soy cuando la ayudo, yo quizás aprenda que me hace mejor persona ayudar al resto, y esa es la narrativa que un poquito me hace sentir mejor sobre mí misma, y sé que ayudar al resto es algo que valoro mucho de mí misma, y entonces baso mi valor y mi integridad únicamente en eso, en ayudar a los demás. Entonces, estas gafas de nuestro ego nos hace ver las cosas muy blanco o negro, muy rígido, muy inflexible. Por eso sabemos cuando aparece el ego que cuando estoy percibiendo las cosas muy blanco o negro, de forma muy inflexible, o cuando estoy teniendo una reacción muy intensa, o en alguna de estas situaciones, sé que es mi ego que está reaccionando, sé que es esta parte de mí ego que me está intentando proteger, que no soy yo. Porque al final nuestro ego intenta protegernos de esta forma. Es decir, como he dicho, hay partes de nosotros que nos hacen ser mejores personas, y hay parte de nosotros que nos interesa tener un poquito más en la sombra, más que no se vea. Por ejemplo, ser buena es ayudar a los demás, y que los demás me ayuden es ser una carga, es ser un incordio. Entonces voy a intentar que nunca nadie me ayude, porque eso significa ser un incordio, eso significa ser algo malo. Entonces esa parte de mí que necesita ser ayudada la reprimo, esa parte de mi yo, de mi identidad, de todas las personas, que en realidad todo el mundo necesita ser ayudado, ¿no? Eso lo reprimo porque entiendo que es malo. Pues eso, que nuestro ego nos hace percibir las cosas muy blanco-negro porque nos está intentando proteger. Es decir, todo aquello que nos hace sentir mal, intenta proyectarlo hacia afuera, ¿no? Al final no queremos sentir incomodidad, sentir esas cosas que hemos aprendido que son malas de nosotros, entonces las intentamos proyectar hacia afuera o intentamos evitarlas a toda costa. Por eso muchas veces nos ponemos muy a la defensiva, muy reactivos con los demás, cuando inconscientemente nuestro ego siente que está atacando a una parte de nosotros. Entonces, que nuestra identidad, nuestro todo se va a derrumbar. Si realmente sentimos un ataque, al final toda nuestra integridad, toda nuestra vida depende de ello, es muy blanco o negro. Ostras, si esta persona me ataca, significa que soy mala persona, significa que está confirmando esto negativo de mí. Entonces, no, yo no quiero sentir eso, entonces lo proyecto hacia afuera, lo tiro hacia afuera en forma de bomba, en forma de no, es tu culpa, no, es que tú tendrías que estar haciendo esto, no, es que esto es horrible, esto que me has hecho es horrible. Entonces no es tanto nosotros reaccionando a la situación o viendo la situación de una forma objetiva, sino que es nuestro ego, aquello que nos están dañando, que está reaccionando y tirándolo hacia afuera. Entonces la Nicole pone un ejemplo que me parece interesante, que es que, y es un caso que yo creo que pasa a bastantes personas. Imagínate, ponte en situación. Tu pareja no te responde los mensajes, ¿de acuerdo? En el móvil tarda un montón en responderte. Entonces tú te empiezas a sentir súper agitada, súper nerviosa, y empiezas a sentir, ostras, si no me responde rápido los mensajes, es que no soy su prioridad, no soy suficientemente importante para él para que me responda rápido los mensajes. Es decir, eso conecta con algo de mí, de no soy lo suficiente importante. Entonces, como yo gestiono esa rabia o esa frustración, o de forma muy reactiva, o tirándole mierda a la otra persona de lo horrible que eres, mira cómo no me contestas los mensajes, me tendrías que estar contestando los mensajes tal, o de forma pasiva, es decir, le ignoro completamente, le hago saber que hay algo que me ha molestado de forma que le ignoro, y pues bueno, pues eso. Al final mi ego está sintiendo esa invalidez, ostras, si no me contesta los mensajes es que no soy válida, es que me está haciendo sentir que no soy lo suficiente importante para él. Entonces, ¿qué hago? Proyecto hacia afuera, para yo no sentir ese dolor, para no conectar con esa parte mía de qué hay dentro de mí que me está haciendo sentir de esta forma tan negativa. No quiero sentir eso, entonces ¿qué hago? Lo proyecto hacia afuera, saco toda mi rabia, toda mi emoción hacia la otra persona. Entonces ya no es algo mío, es algo de la otra persona, es culpa de la otra persona, no es algo que yo tenga que trabajar, porque mi ego me está protegiendo y me está diciendo que no, es blanco o negro, o tú eres lo peor, o esta persona te contesta los mensajes súper rápido porque te demuestra que eres alguien importante en su vida, o ya no eres alguien importante, es alguien que ignora y que pone de prioridad a otras personas.
El ego lo podemos sentir que puede ser el ego que está respondiendo y no nosotros. Primero de todo, cuando sentimos una reacción súper intensa, es decir, que empezamos a sentir que nos hierve la sangre, que hay algo que ha hecho otra persona o algo que estamos interpretando que es horrible y bueno, pues eso, que sentimos una activación muy intensa. En segundo lugar, cuando sentimos que las cosas son blanco y negro, cero flexibilidad, que alguien hace esto, ¡buah!, es lo peor que me podría estar haciendo, es algo terrible. Después, otra es cuando siento como una sensación de extrema competición con los demás, es decir, si esta persona tiene éxito, significa que yo soy una mierda, si esta persona le va bien en esto, significa que yo soy una persona horrible, que no soy suficiente. Ahí también sería un poco el ego reaccionando. Entonces, en estas situaciones tiene que saltar como una mini alarma en nosotros, es decir, tenemos que hacernos conscientes de, puede que sea mi ego que esté reaccionando, yo puedo realmente ver qué hay detrás de este ego reaccionando, es algo mío, realmente es la persona que me está haciendo algo mal, es la situación para tanto o es mi ego reaccionando. Como decía, al final para protegernos, para no sentirnos mal con nosotros mismos, nuestro ego va a intentar proyectar en las otras personas, quitarme de mí el muerto y tirárselo a la otra persona. Y al final todas estas proyecciones son parte de nuestro, lo que llaman yo en la sombra, es decir, una parte que nuestro ego quiere que se mantenga escondida, algo que nos hace daño, algo que pensamos que hay en nosotros que no está bien, pero que está en la sombra. Es algo que siempre nos han dicho que tenemos que esconder. Por ejemplo, si durante toda la vida nos han dicho que está mal hacer ciertas cosas o mostrar algo de nosotros, vamos a aprender que eso lo tenemos que mantener escondido en la sombra, que es algo que no puede salir, que es algo que está mal en nosotros, entonces sería como una parte de nosotros que está reprimida. Creo que es muy importante para ser nosotros y para no sobrereaccionar, intentar encontrar ese yo del que nos hemos apartado, esa parte de nosotros que hemos aprendido a reprimir porque nos han dicho que está mal. Y claro, es que esto es algo que pasa, que cuando somos niños tenemos un pensamiento muy blanco y negro, y bueno, al final interiorizamos lo que está bien y lo que está mal según lo que nos dicen los demás. No sabemos en ese momento cuestionar, ¿realmente esto que me están diciendo está bien? ¿Está mal? ¿Es algo que realmente tenga que trabajar, tenga que reprimir en mí? Entonces lo aprendemos, lo interiorizamos, se queda en esa narrativa que decía en un principio, ella ni nos lo cuestionamos. Entonces como queda este yo reprimido, escondido, del que nos avergonzamos, del que nos culpamos y que tenemos que evitar sentir a toda costa, y entonces lo proyectamos en los demás a la mínima que hay algo de los demás que nos molesta. Y esto se ve mucho con el hate. Esta parte del ego de las personas que esconde una parte reprimida en ellos, se ve mucho en el hate. Por ejemplo, a mí me pasaba una cosa de lo que no era consciente, obviamente, y era que me daba rabia o me sentía como un tipo de ira hacia las personas que tenían que ser el centro de atención. Es decir, esas personas que cuando quedabas con un grupo de gente todo el rato hablaba, todo el rato estaba, bueno, pues era el centro de atención todo el rato. Lo que hoy en día se llama pick me girl o pick me, bueno, no sé, le llaman pick me, ¿no? Esa persona que tiene que estar constantemente llamando la atención, siendo el centro de atención, pues a mí me daba mucha rabia. Y yo pensaba que había algo mal en la otra persona, pensaba, mírala, cómo tiene que tener la necesidad de llamar la atención todo el rato, ser el centro de atención, está obsesionada con ella misma. No sé, me despertaba como un sentimiento muy raro y realmente era una proyección de mi ego. A mí lo que me pasaba es que me daba en realidad era como un tipo de envidia o celos de que esa persona sentía la libertad de ser ella misma, de expresarse sin vergüenza, sin miedo. Y a mí yo había aprendido que quizás no podía expresarme con tanta libertad, que si me expresaba con esa libertad o con esa tranquilidad delante de los demás me iban a juzgar porque había algo malo en mí. Entonces el ver esa libertad en otra persona, esa tranquilidad, el estar cómodo siendo el centro de atención, lo que pasaba es que yo estaba proyectando a la otra persona, me daba envidia, realmente no había nada malo en la otra persona y esa rabia, esa ira que yo sentía, la estaba proyectando en la otra persona. Entonces yo ahora mismo, si me pasara algo así, después de haber desarrollado mucha conciencia y de ser muy consciente de cuando puede estar apareciendo el ego, diría, ostras, es el ego, no tiene nada que ver con la otra persona, realmente la que está reaccionando soy yo. Y esto se ve mucho en redes sociales y en todas las cosas en todos los comentarios de hate. Si realmente hay alguien que te produce tanta, siempre puede haber algo que vaya totalmente en contra de tus valores, que pienses que es horrible y que realmente te despierte ahí una ira porque
piensas realmente que eso no está bien. Pero hay otras veces en las que si tú sientes la necesidad de comentarle a otra persona, si la ira, la rabia es tan fuerte que te conduce a comentarle a otra persona, y es tan blanco y negro la sensación que tú estás sintiendo de esa persona, es horrible, bueno, una rabia que parece irracional, ahí la mayoría de veces yo diría que es el ego de esa persona reacciona. Obviamente no lo sé porque no estoy en la mente de esas personas, ni sé la vida de esas personas, pero yo estoy casi segura que casi siempre es ese ego reaccionando, es ese ego tirando para afuera todo lo que nos puede estar molestando de nuestro yo, todo eso que se puede identificar con nosotros, que nos pueda estar realmente diciendo que esa parte no se tiene que reprimir o lo que sea, todo eso que conecte con algo de nosotros que está en las sombras, que realmente hemos aprendido que no podemos mostrar o que hay algo mal en nosotros, se proyecta hacia afuera. Y ahí yo creo que la mayoría de hate o comentarios es así, es así. Y no sé, me parece muy importante para llegar a mejorar como personas, para poder estar más a gusto en nuestra propia vida, con los demás y todo eso, es ser capaces de identificar todo esto, el ser conscientes del ego. Y eso es la primera parte para ser conscientes de nuestro ego y en los momentos en los que está apareciendo. En primer lugar, tenemos que reconciliarnos con nuestro ego, estar abiertos a verlo, estar abiertos a decir, vale, habrá momentos en mi vida en el que yo voy a tener que enfrentarme a la incomodidad de ver a mi ego, de ver esas partes que están reaccionando de mí y de indagar y reconciliarme con que ahí hay veces que para que no sienta que estoy reaccionando ante todo voy a tener que indagar un poquito más allá de mí, ver si hay algo dentro de mí que estoy reprimiendo, que está inconscientemente invalidado dentro de mí, y voy a tener que enfrentarme a eso, a una sensación de negativa, a emociones que me van a hacer daño y que voy a tener que convivir con ellas en un momento para no proyectarlas en los demás. Hacer paso a paso para reconciliarnos con nuestro ego e intentar que no nos afecte tanto en nuestra vida. First of all, primero de todo, reconciliarnos con él, o sea, presentarnos, decir, hey ego, estoy dispuesta. Yo sé que suena un poco así cuando hablas en voz alta y dices, hey ego, no voy a intentar verte, voy a intentar verte como una parte separada de mí, no eres yo sé que me estás intentando proteger, sé que estás intentando que no sufra, que solo muestre las partes de mí que están aceptadas por los demás, que reprima las que no, que saque para afuera todo aquello que me pueda hacer daño, que mantenga una narrativa coherente sobre mí, pero eres una parte separada de mí. Yo ahora ya no me interesa seguir manteniendo esa narrativa de mí durante toda mi vida, puedo modificarla y puedo ser consciente de que hay cosas que no quiero seguir manteniendo de mí y que voy a indagar. Entonces, otra cosa importante es nombrarlo, ponerle nombre a tu ego. A mí simplemente me gusta llamarle ego como tal. Después de haberle puesto este nombre, me parece interesante. Eres mi ego, te le puedes poner el nombre que te da la gana. Si no te gusta el nombre de ego, pues le puedes poner otro nombre, pero como externalizarlo, percibirlo como algo separado a nosotros y que nuestros pensamientos y todas nuestras primeras reacciones no son yo, no son tú. Realmente es una parte que quizás, lo que decía, que te está intentando proteger. Otra de las partes es aprender a verlo, aprender a ver cómo se activa, en qué momentos se activa este ego. Entonces, tener en cuenta de estas situaciones que he dicho antes, en las que podemos percibir que se está activando, nos ayuda mucho a intentar ser conscientes en el momento en el que pasa de que es mi ego. Y después, para algunas preguntas que nos podemos hacer y para saber la narrativa que estamos teniendo sobre nosotros mismos, la idea que hemos generado sobre nosotros mismos y que está muy accesible a nosotros, es: si tú te sientas en un momento tranquilita y empiezas a pensar, a escribir, si tú pones la palabra soy, 3 puntos suspensivos, todo aquello que venga detrás, como digo, es esa idea que tienes de ti mismo, ese ego. Realmente el concepto que de mí mismo soy, lo que he dicho antes, soy trabajadora, soy vaga, soy tal, soy pascual, pues eso es parte de tu ego. Entonces, hacerte estas preguntas te ayuda a tener en cuenta qué narrativa tienes interna sobre ti. Después, cuando tengas esos sentimientos de celos, es decir, que aparezca ese sentimiento de celos hacia otra persona, párate un momento y piensa, realmente quizás no es sobre la otra persona, es sobre mí. ¿Qué me están diciendo estos celos? ¿Qué siento que la otra persona tiene? ¿Qué creo que a mí me falta? ¿Qué narrativa interna tengo sobre mí que me hace pensar que
hay algo en esta persona que tiene esta persona que yo no tengo y que me hace proyectarlo hacia afuera y portarme mal con ella o tenerle rabia de alguna manera. Después, otra cosa que cuando esto no lo había tenido yo nunca en cuenta, pero leí de Nicole, y es que decía que qué consejos damos a los demás y cuánto a menudo damos esos consejos. Cuando estemos dando muy a menudo consejos sobre algo, indagar un poco por qué le estoy dando este consejo. Que hay algo que quiera, el mensaje que esté intentando transmitir sobre qué realmente es aceptado o qué no es aceptado, por qué le estoy dando este consejo a esta persona. Indagar un poquito detrás de eso, a ver qué puedo ver ahí sobre mi ego. Otra cosa es cómo de a menudo hablo de los demás cuando no están presentes y qué digo de esas personas cuando no están presentes. Realmente qué dinámica tengo en relación a los demás, qué cosas me dan rabia de los demás, qué me dice eso de mí, de mi persona y de mi ego. Esto es muy importante. Y sobre todo, y yo diría que aquí lo más importante, ya de resumen general, es que cuando, por ejemplo, voy a explicar esto con un ejemplo, es que cuando me pasaba mucho algo y aún me sigue pasando un poco, y es que, por ejemplo, yo hacía mucho, yo estaba esto es en una historia en relación a mi pareja. Ponte la situación, contexto, yo había hecho un montón de cosas de casa, había limpiado, había ordenado las cosas, me había esforzado en hacer las cosas lo mejor posible. Y después llegaba mi pareja y me decía: oye Andrea, mira que hay esto aquí en medio, ¿lo puedes recoger, porfa? Y mi mente, yo me empezaba a enervar y me subía aquí como una cosita en el estómago, me empezaba a sentir súper nerviosa, furiosa, cabreada, con ganas de discutir, de decirle: ¿cómo te atreves a decirme que hay esto en medio? Mi narrativa adoptaba una posición de la defensiva y de víctima, de he estado recogiendo todo, he estado haciendo todo esto y tú vienes y solo te fijas en lo negativo. Y realmente lo que se escondía aquí detrás, después de indagar un poquito más y hacer un poquito de introspección, era ese ego reaccionando, porque dentro de mí yo sentía una sensación de que nunca soy suficiente, nunca es suficiente todo lo que hago. Entonces, a la mínima que él venía y me hacía sentir de esta forma, de que no soy suficiente, directamente saltaba mi ego a la defensiva, a externalizar todo eso que yo sentía internamente. Entonces es muy importante en estas situaciones en las que el ego había tomado el control, yo tomar el control consciente y no ser una víctima, por así decirlo, o que el ego domine mi vida. Yo no quiero proyectar y que el ego domine todas mis dinámicas. Entonces es importante saber que en estas situaciones puedo coger el control. ¿Y qué hago para coger el control? Pues a tener acciones conscientes. ¿Qué puedo hacer yo activamente ahora? Pues ir a recoger eso, ser consciente de que realmente esta persona no estaba diciendo que no soy suficiente, no tiene ningún sentido, simplemente objetivamente había algo que tenía que recoger y objetivamente voy a ir y recogerlo. Voy a tomar yo el control activo de esta situación y después, si me he puesto muy nerviosa, si he sentido esa activación, pues voy a ir y voy a hacer algo después que me tranquilice, que me devuelva la normalidad, porque tenemos que saber que quizás el ego siga respondiendo y activándose en muchísimas situaciones antes de que empiece a desactivarse. Entonces voy a tener que entender que mi sistema nervioso se va a activar, yo voy a poder darle la vuelta a la situación, coger el control y después conscientemente también hacer algo que me baje, que me tranquilice y que entienda que esa dinámica no ha sido nada, no ha sido ningún ataque, no ha sido nada que me quisiera hacer daño a mí. Y he asumido el control sobre la situación. Entonces es importante cambiar la narrativa, poder cambiar la dinámica de las cosas que pasan, ser consciente de que estoy viendo a través de las gafas del ego, estoy viendo a través de unas gafas que no me están enseñando la realidad objetiva, me están enseñando la realidad según este blanco y negro, pero yo puedo asumir el control ahora. Entonces, bueno, no sé si este episodio ha quedado como muy ordenado o claro, porque es complejo transmitir algo que es tan profundo y unas dinámicas tan complejas. No sé, espero que se haya entendido, espero que entiendas que hay una parte de nosotros que a veces nos quiere proteger, pero en lugar de protegernos, en realidad solo está manteniendo una narrativa que a veces nos puede hacer daño en nuestra vida. Entonces, ser consciente de cuándo está reaccionando nuestro ego, de que podemos tomar el control absolutamente cuando queramos, siendo conscientes, trabajando la conciencia, escuchándonos, viendo cuando estamos reaccionando, cuando estamos viendo a través de esa
proyección, cuando estamos proyectando en los demás, y realmente pues eso, esto nos podrá acercar un poquito más a ser unas personas menos reactivas, más relajadas, y que realmente estemos en control nosotros de la situación y que no esté este ego o estas experiencias del pasado en control de toda nuestra vida y todas nuestras situaciones. Así que nada, pues después de haber metido tremenda chapa, os deseo que tengáis un buen día, una buena semana, un buen todo. Un besito muy grande, que os vaya bien todo lo que tengáis que hacer estos días. ¡Chao!